¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, depende cómo. Mi nombre es Vladimiro, soy el responsable de la certificación de los talleres de Tudor, de los centros de servicio de Tudor. Y bueno, vamos a ver un poco, voy a explicar los mecanismos, los cambios que tiene, ¿no?, al tener manufactura. Supongo que lo habréis escuchado antes, ¿no?, el hecho de, antes se montaba una máquina genérica, ¿no?, que era una máquina ETA, que montan muchas firmas, es una máquina muy buena. Pero claro, Tudor tenía el reto de poder fabricar todas las partes de su reloj y en concreto el mecanismo, ¿no?, que es esa parte que siempre le suele dar un poco más de valor añadido al reloj, aunque siempre decimos que el reloj está compuesto por caja, movimiento y brazalete, no solo el mecanismo, pero es cierto que el mecanismo es esa parte especial, ¿no? Donde está el corazón del reloj. Para ello, no sé si alguna vez han visto un mecanismo, un reloj, saben cómo funciona. Bueno, vamos a ver así un poco por encima. Voy a explicar cuáles son las partes más importantes. Esta parte, esto que ven que gira, es lo que realmente va a hacer que el reloj funcione sin tener que darle cuerda, ¿vale? Cuando nosotros nos movemos, no sé si se va a ver, ve bien en la pantalla, esta parte, ven, va girando y eso va haciendo que se remonte el reloj, que se recargue, ¿no?, que vaya cogiendo la cuerda, la reserva de marcha que necesita. Luego tenemos, bueno, así a grandes rasgos, un tren de ruedas, que es lo que desmultiplica toda esa energía para convertirla en horas, minutos y segundos. Y una de las partes más importantes, que es esto que se mueve así de rápido, que es el regulador, el escape que llamamos nosotros. ¿Por qué se llama escape? Porque es precisamente por donde se escapa la fuerza, ¿no?, y es lo que nos va a dar la precisión del reloj y la capacidad de regulación. Comento un poco por encima las mejoras respecto a las máquinas anteriores que había, ¿no?, que era, como hemos dicho, estas máquinas ETAs son máquinas con mucha capacidad, pero cuando se hizo este reto de fabricar una máquina no es para hacer algo que fuese igual, ¿no?, con las mismas características. Para eso ya lo teníamos y no hay ningún problema, podríamos seguir montando esas máquinas. Entonces hay distintos puntos que hemos atajado, ¿no?, para mejorar. El primero es precisamente esta, ¿no?, la masa oscilante que llamamos nosotros, esta parte que se mueve, que es la que va a cargar el reloj. Lo primero es, cuando esta parte se mueve y cargamos, necesita un ángulo de carga. Una de las puntos más débiles, ¿no?, en general en la relojería es que aunque esa parte se mueva, necesita más de 90 grados. Es decir, yo puedo mover la mano así 1000 veces y no cargar el reloj, porque esta parte necesita moverse más de 90 grados. Con Tudor lo que hemos conseguido es 45 grados, por debajo de 45 grados, es decir, en cualquier mínimo movimiento ya estamos almacenando energía. Por otro lado, hay una parte que es muy curiosa y es el diseño de esta masa oscilante que llamamos. No sé si veis todo este tipo de calados, ¿vale? ¿Por qué piensan que tiene ese? No es decorativo, ¿eh? Eso se ha cortado porque es la parte más pesada de la máquina, ¿vale? Eso tiene mucha ingeniería detrás y es precisamente para la durabilidad, ¿no?, la fiabilidad. Normalmente esta parte, cuando tú fabricas una máquina genérica, es la que se adapta a cada tipo de reloj. La podemos montar en una firma, en otra firma, pero una firma puede tener un reloj que es más grueso, otro que es más fino, y directamente adaptan esa parte recortando esta pieza. En el caso de Tudor, como ya es una manufactura, no solo haces una máquina que sirva para varios relojes, ¿no? Fabricas un reloj con su movimiento. En este caso, todos estos calados que lleva alargan la vida del reloj porque lo que hacen es amortiguar los golpes. Cuando nosotros damos un golpe en la mesa o el reloj mismamente se cae, sin estos calados, la pieza que sufre directamente es el rodamiento. Imaginen, es un rodamiento muy pequeñito con bolas muy chiquititas. El hacer estos calados y el diseño de esos calados permite que el reloj soporte golpes mucho más fuertes. Si viéramos una máquina genérica, ¿no?, este no es el caso, verán que es lisa, no lleva nada, no lleva ningún tipo de calado. Y eso es uno de los puntos de mejora, ¿no? Eso en cuanto a lo que se refiere al sistema de carga. Luego la reserva de marcha, ¿no? Tenemos unas 70 horas más o menos, dependiendo del modelo, y eso no es fácil de diseñar, el alargar la reserva de marcha. ¿Cómo
El reloj, supongo que lo conocerán, almacena la cuerda con un muelle que se va metiendo dentro de un cubo. ¿Cuál es la primera idea que podemos tener para tener más horas? Exactamente, pero como va dentro de un cubo, que llamamos un cubo, va dentro de otra pieza, si lo haces más largo, claro, lo haces más grande el cubo o tiene muy poquito espacio y entonces al final lo que haces es reducir. Entonces lo que tienes que hacer es la desmultiplicación de los dientes, jugar con el tamaño del cubo y jugar con el largo del muelle. Muchas veces ganas reduciendo el largo del muelle y rediseñando el cubo para que es precisamente lo que hemos hecho aquí para poder llegar a esas 72 horas. La reserva de marcha, que es un punto y últimamente además lo hemos tenido, es algo un poco complejo. No sé si alguna vez lo han hecho con el reloj, que lo dejas y entonces esa reserva te va a durar 70 horas. Bien, eso hay que tener presente que siempre es cuando el reloj está a tope de cuerda, ¿vale? Cuando nosotros dejamos el reloj para asegurarnos de tenerle el máximo de reserva de marcha, lo suyo es darle 20 vueltas a la corona, lo dejas y entonces te aseguras, porque si hemos estado trabajando en una oficina y hemos llegado a casa, hemos estado descansando y luego dejamos el reloj, evidentemente no ha cargado para tener sus 70 horas, ¿no? La manera de asegurarlo es poder darles esas 20 vueltas a la corona, en cualquier reloj más o menos, tenemos toda la reserva. Aparte de todo eso, siguiendo con los calados, como veis en el tren de ruedas, no sé si se aprecia bien en la cámara, la máquina tiene muchos huecos, veis que se ven las ruedas, podríamos haberlo hecho, ¿no? Todo cubierto. ¿Qué sucede? Cuando se diseña este tipo de movimiento, una de las partes que también desarrollamos nosotros mismos, pero una de las partes que con el tiempo más se degrada son los lubricantes. Y es lo más difícil de poder alargar en el tiempo. Más o menos con 10 años los lubricantes empiezan a perder sus propiedades, ¿vale? ¿Qué sucede? Tú puedes fabricar un reloj o un movimiento con los mejores materiales, las mejores herramientas, con las mejores infraestructura, pero si no tienes a alguien que haga el mantenimiento de ese reloj a los 10 años, la vida de ese reloj son 10 años. No sé si me explico. ¿Para qué son todos estos calados entonces? ¿Por qué? ¿Cómo lo relaciono? Todas estas cosas es para poder verificar cuando yo voy a revisar este reloj. Si yo hago, y ahí en Suiza sucede mucho, se fabrican mecanismos con complicaciones, con unas capacidades increíbles, pero nadie piensa en revisarlo. Son dos platinas, lo llamamos platinas a la parte de metal, ¿no? Lo que vemos más de la máquina, dos platinas completamente lisas, sin huecos, eso se cierra y el día que hay que desmontarlo, nadie sabe ni cómo puede engrasarlo, ni cómo verificar, porque en este en concreto, por ejemplo, aquí esto lo que hacemos es con una pinza, cuando estamos montando, verificamos el juego de altura. Ten en cuenta que cuando un reloj se revisa, todas las ruedas tienen que ir equilibradas y tienen que ir con su juego de altura, porque un reloj funciona en todas las posturas. Siempre lo digo, ¿no? Probablemente si cogemos el coche y le damos la vuelta, ya no arranca, ¿no? Pero un reloj sí funciona boca arriba, boca abajo, corona arriba, como llamamos, corona abajo. Entonces, además de equilibrar, luego tenemos que ver que todo está perfectamente montado una vez que lo hemos montado, ¿no? Y que todo está perfectamente engranado. Entonces, eso en el diseño también es un reto, porque tienes que fabricar algo, empezar a hacer cortes, dicho comúnmente, y que luego tenga una fiabilidad, ¿no? Bueno, en ese aspecto, pues también se ha conseguido, ¿no? Es otra de las partes importantes que hemos conseguido hacer con estos movimientos de manufactura, que se pueden, digamos, revisar en el tiempo eternamente. No va a haber ningún problema, no se degrada con una revisión o con un mantenimiento. Esto yo como técnico, como relojero, carga un poco contra mí, pero tengan en cuenta que el 80% de los daños que recibe un reloj suele ser por los relojeros, no por el uso del reloj, ¿vale? Es al manipularlos, al hacerlo, al no tener la información, o al ser un mecanismo que es muy complejo para poder, no complejo de revisar, sino complejo de hacer comprobaciones que tienen que ser básicas. En este aspecto llegamos también a un punto clave, que es el escape. El escape, como he dicho, es la péndola de un reloj de pared, ¿no? Es donde lo que nos va a decir a qué velocidad va cada segundo y tiene que durar un segundo, ¿no? Para eso tenemos lo que llamamos el volante, con una espiral, lleva un muelle. Comúnmente las máquinas, ETA y todo el resto de relojes,
trabajan con lo que llamamos nosotros una raqueta. Esto empieza a girar, gira a 28.800 alternancias a 4 hercios, ¿vale? Y si queremos que gire un poquito más despacio, un poquito más lento, normalmente lo que se hace es que se pone una piececita que acorta o tensa el muelle o lo destensa. ¿Qué sucede? Que eso a la hora de tener una regulación homogénea no es muy bueno. No es muy bueno porque tú cortas el muelle, pero el muelle cuando está boca arriba, cuando está boca abajo, o cuando está de canto, como decimos, o corona arriba, es distinto cómo afecta, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en que un reloj tiene que funcionar irregular igual en todas las posturas. Lo ponga así, así o así, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Tudor? Que digamos lo hemos heredado, ¿no? Cambiamos la inercia del volante. Para eso, no sé si vamos a llegar a verlo aquí, lo que hacemos es que aquí hay unos pequeños tornillos, no sé si se llegará a enfocar, hay unos pequeños tornillos, ¿vale?, que están enfrentados, entonces esos tornillos se alteran, pueden acercarse si quieren, que lo van a ver aquí, con esta herramienta, ¿vale? Esa herramienta es un destornillador, ¿vale? Entonces cada rayita que tenemos es un segundo. Yo muevo eso y ya he alterado un segundo en el reloj, ¿vale? Y eso encaja aquí. Para entenderlo, no sé si han visto alguna vez, yo lo he visto por encima, pero el patinaje sobre hielo. Cuando empieza a dar vueltas la patinadora y empieza a girar más rápido o más despacio. ¿Qué es lo que hace para girar más rápido o más despacio? Lo mismo que hacemos nosotros aquí. Ella estira los brazos para girar más despacio o los pega al cuerpo para girar más rápido. Pues esto es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros con esos tornillos de compensación. Si nosotros los apretamos hacia adentro, el volante va a girar más rápido. Si los aflojamos, lo que pasa que es cierto que, fíjense a qué nivel lo que hablamos para aflojar. Esto es aflojar un tornillo para un segundo. O sea, es ese movimiento, ¿no? Es nada, ¿no?, en lo que afecta a la inercia del volante. Con eso, ¿qué conseguimos? Conseguimos una regulación totalmente homogénea, porque va a afectar igual este corona arriba, este corona abajo, este plano esfera arriba, este plano esfera abajo, esté en cualquier postura. No es esa regulación de raqueta, ¿no?, que es más rudimentaria, digamos. Bueno, en ese aspecto, como ya digo, ya hemos conseguido tener esa estabilidad en la regulación, ¿vale? Porque una cosa es la precisión, no sé si lo han escuchado alguna vez, y otra cosa es la regulación. El COX, ¿han escuchado hablar del COX? Que es el centro de cronometría suizo, ¿no?, que es el que dice, por ejemplo, un reloj que hace 25 segundos todos los días, ¿piensan que es preciso o no? 25 segundos. ¿Tú qué pensarías si su reloj hace 25 segundos todos los días? ¿Qué pensarías? Pero realmente es muy preciso. Sí, sí, pero es muy preciso. 25, 25, 25, 25. Y ahora tengo el sistema de regulación para llevarlo a cero o llevarlo a donde yo quiera. Puede ser 25, lo que no está es bien regulado. Muchas veces con el COX podemos sembrar esa confusión, ¿no?, que dice de menos 4 a más 6, ¿no? Eso tiene que hacer mi reloj. No, lo que dice el COX es, COX el primer día que está en movimiento, el COX realmente no es que se fabrique una máquina y ya ese modelo esté certificado, no, va máquina por máquina allí y se comprueba, ¿sabes? Cada máquina está comprobada en el COX. Entonces, el primer día lo que hace el COX es, coge la regulación del reloj, le da igual que haga 0, 5 que 25. Y sobre esos 25 te dice, yo cambiando presiones, cambiando temperatura, cambiando postura, o sea, haciéndole la vida imposible al reloj, voy a hacer que nunca suba más de 30 segundos ni nunca baje más de 20, ¿sabes? Sobre esos 25, ¿no? En la vida cotidiana no tenemos ni esos cambios de temperatura tan bruscos, ni esos cambios de presión, siempre se va a mantener, pues a lo mejor en 26 un día, en 24 otro, pero siempre va a mantenerse más o menos así. Pero esa es la precisión del reloj. En ese aspecto es en lo que se gana mucho con el tema, como llamamos nosotros, con las tornillos de compensación, ¿no? Porque una cosa es tener una máquina precisa y que luego al intentar regularla con una raqueta y llevarla a cero, perder esa precisión, que es lo que pasa con la raqueta. Nosotros con estos tornillos de compensación y el espiral, no sé si el espiral, creo que se aprecia bien aquí, pero es como un hilito, ¿vale?
Eso normalmente, para fabricarlo, no sé, no quiero equivocarme con los datos, es un hilo que se coge una barra más o menos de 1 metro, ¿vale? Y se empieza a tratar, ¿vale? Como se hacía cuando se hace con las aleaciones, en silicio es un poco distinto, pero con las aleaciones, y eso se estira más o menos como hasta 1,5 kilómetros, ¿vale? Consiguiendo un hilo, que ese hilo luego es el que le vamos a dar forma y vamos a hacer que la estabilidad de ese muelle. ¿Cuál es el reto que ha tenido aquí Tudor? Hacer un espiral de silicio que se comporta como un espiral, lo que se llamaba Breguet. ¿Conocen Breguet, que inventó el espiral que lleva la última vuelta para que el espiral se expanda y se contraiga concéntricamente, ¿vale? No solo sea desplazado para un lado. Bueno, el reto se ha conseguido, y además de que con el silicio evitamos los campos magnéticos, ya no hay, porque imaginaros, si esto es en metal, cualquier imán que le acerques es más fino que un pelo. O sea, enseguida lo imantaría y sería como un solo hilo y el reloj adelantaría una barbaridad. En ese aspecto ya evitamos los campos magnéticos y además la estabilidad, porque no se deforma, ¿vale? No es silicio, ¿vale? Siempre son aleaciones, igual que cuando hablamos de cerámicas, igual que cuando hablamos, no es la cerámica comúnmente conocida ni el silicio comúnmente conocido, ¿vale? Son aleaciones. Por otro lado, otra de las partes, no sé si voy a conseguir enfocarlo, es esta parte, no sé, es un poquito complejo, a ver así. Me había enseñado el técnico antes, pero me cuesta aprenderlo. Esta parte de aquí, no sé si llegan a ver esta parte rosa, eso es un amortiguador. O sea, esto cada vez que recibe un golpe, ¿vale? Tiene esa parte, ¿lo veis? No sé si lo aprecian. ¿Ven? Esto, la punta es, nada, muchísimo más fina que un pelo. Entonces, cada vez que recibe un golpe, eso va flotando, porque eso lo que lleva dentro es una gota de aceite sobre la que flota el eje. Y entonces, cada vez que recibe un golpe, se estabiliza y sigue manteniendo la regulación. Es que cuando se ve la máquina de cerca, se comprende que el momento que yo hago así, estoy haciendo este movimiento, esta máquina sigue funcionando sin que se altere. Lo comparo mucho, ¿no? A lo mejor no es lo mejor, pero con un coche, ¿no? Cuando pasamos un bache, parece que todo se mueve y que todo en un reloj sigue funcionando con precisión, ¿no? Por eso todas estas partes, cuando lo ves tan pequeño todo, parece que no tiene importancia, pero cada una de ellas tiene su cometido y tiene su importancia. Como veis, igual en el calibre que se monta ahí, en modelos que son más pequeños de caja, pero sobre todo lo importante de esto es que el reloj y el calibre, el movimiento, están diseñados en conjunto. Eso es algo importante a la hora de, crear, ¿vale? Y fabricar un reloj. Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que aporta un movimiento de manufactura y los puntos de mejora que hemos atajado en todo ello. Como digo, una parte muy importante de todo esto y de tener una manufactura es poder crear el reloj y poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Eso lo va a hacer eterno, porque si no puedes mantenerlo, el reloj, su vida es limitada. En este caso es ilimitada.